vamos ahora con una de nuestras mesas. En los últimos meses hemos podido ver eventos religiosos que abrían el debate sobre el resurgir de la religión católica, especialmente entre los más jóvenes. Es un fenómeno que podemos observar a través de la cultura y también de las redes sociales. Vamos a hablar de este despertar religioso con nuestra compañera Susana. Buenas tardes, y con nuestra invitada que ya está preparada. Buenas tardes, Vanessa. Sí, vamos a hablar de este fenómeno del que hablamos. Lo vamos a hacer en este caso con Lidia López, codelegada de la Delegación de Juventud del Arzobispado de Zaragoza. Lidia, en este caso no hablamos un poco de ese resurgir, ¿no? Hablamos también un poco igual de si está de moda. No sé si estás de acuerdo, ¿no?, con estas afirmaciones. Sí, buenas tardes. Sí, pues sí que estoy de acuerdo. Yo sí que veo no tanto esos números, no veo tantas esas cifras, sino que noto esas inquietudes, ¿no? Que los jóvenes, cada vez hay más jóvenes que tienen esa necesidad de formarse, que van más a misa, que tienen ganas de vivir su fe con naturalidad, y es verdad pues que luego eso se traslada, ¿no?, pues en esos eventos que ha estado comentando Vanessa. ¿A qué crees que se debe o qué buscan los jóvenes a través de esa espiritualidad? Pues bueno, es cierto que vivimos en una sociedad que, bueno, ya estamos viendo, ¿no?, en las noticias cada vez más polarizada, que tiende más al materialismo, a que todo sea éxito, ¿no?, a que el reconocimiento. Entonces es verdad que yo creo que en esa búsqueda de la felicidad los jóvenes sienten que hay un vacío, ¿no? O sea, llegan a tener todo eso que la sociedad te dice que es lo que necesitas para ser feliz, lo tienen y de repente sienten que no son felices. Bueno, pues al final en la fe descubren que Dios te da ese amor incondicional, está esa figura de que no te abandona, de que te perdona, y que una vez conoces todo eso, ves que ese vacío se llena, ¿no? Al final es darte cuenta de que estamos hechos para mucho más que el éxito en redes sociales o que el éxito más material, y que tu vida no tiene un porqué, sino que tiene un para qué, ¿no?, una misión. Lidia, justo, ¿no?, estos días, ¿no?, con esta noticia tan trágica que hablábamos de Adamuz, en este caso, ¿no?, ahora que hablabas de un poco igual lo que buscan en este caso, decíamos los jóvenes, ¿no?, pero en esa fe, en este caso, ¿esto puede ayudar en una situación tan trágica en la que igual te planteas, ¿no?, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué justo cogí, cambié la hora? ¿O puede ayudar al final? Sí, yo creo que sí. Y luego aparte leí unas declaraciones que hizo la madre que fue superviviente en el crucero de Indonesia, y ella hablaba, ¿no? Ella decía que ella estaba mucho más tranquila porque sabía que su familia estaba en el cielo, ¿no? Al final, cuando tú crees en Dios, sabes que la vida terrena es importante, ¿no? Estamos aquí, pero estamos de paso, ¿no? Y que estamos llamados a eso, a llegar al cielo y vivir esa vida eterna. Entonces yo creo que sí que ayuda. Es cierto que no es fácil y que las cruces son complicadas, ¿no?, pero que el aferrarse a esa figura, aferrarse a la comunidad y a tu fe sí que ayuda a sobrellevarlo. Hablábamos ahora de ese aumento, ¿no?, en la fe en la gente joven, pero bueno, vamos a analizar los datos porque sí que es verdad que la tendencia general va a la baja, es descendente. En este caso, en los años 70, vamos a ver que el 90% de la población sí que se decía que era creyente. En el 2025 esa cifra baja hasta el 53%, y luego en los jóvenes sí que es verdad que se ha visto como bajó. En el 2002 había un 30% de los jóvenes menores de 29 años que se consideraban creyentes. Después esa cifra bajó al 9%, pero este último año ha vuelto a repuntar al 15%. Son unos datos que, bueno, al final van un poco en la misma línea, ¿no?, de la percepción que tenéis desde el arzobispado. Sí, la verdad es que sí. Es cierto que, como he dicho antes, para nosotros lo importante no son los números. Sí que es cierto que bueno, pues están ahí, ¿no? Pues 500 jóvenes que fuimos este año a Roma, al Jubileo, 500 que fuimos también a la JMJ hace 2 años, y bueno, pues también lo podemos ver, ¿no?, en el catecumenado de adultos. Pues es verdad que este año hay 49 personas que se están formando para recibir el sacramento del bautismo, la primera comunión y la confirmación. Adultos que no creían, que se han convertido y que ahora se están formando para ello. Y luego cada año en nuestra diócesis hay más de 1000 jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación. Entonces sí, las cifras están y todo ese número se puede ver, sí. Sí, nombrabas el Jubileo. Sí. Fue, podríamos decir que un éxito, porque desde aquí, por ejemplo, desde Aragón, fuisteis muchos jóvenes. Sí, sí. La verdad es que fue una experiencia, fue una locura también,
pero yo creo que fue muy gratificante. Yo me quedo con esas respuestas, ¿no?, de todos los jóvenes que volvíamos en los autobuses y que decían lo que les había marcado esa experiencia, lo que decían, ¿no?, cómo volvían con el corazón lleno, con ganas de más, con ganas de evangelizar en Zaragoza. Entonces, todo eso al final es lo que te llevas de hacer ese viaje. En este caso, ¿no?, los jóvenes prácticamente vivimos con un móvil en la mano, estamos ahí siempre con las redes sociales. Al final, ¿cómo os puede beneficiar, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos meses, sobre todo se veían eso, como gente famosa, influencer, hablaban abiertamente de esto, igual gente famosa que ya lo era hace 10 años y de repente ahora han decidido al final mostrar esa parte de su día a día. Pues sí, es verdad que las redes sociales, como en todo, está teniendo muchísimo impacto y es verdad que en la fe también. Cada vez hay más personas conocidas que hablan abiertamente de su fe, pues ha sido el caso de Cristian Gálvez, Jaime Lorente. Pues es verdad que eso hace un poco que sea algo natural, que los jóvenes no tengan miedo a mostrarse tal y como son, que se lleguen a hacer preguntas. Luego está el caso, por ejemplo, de empresarios, ¿no?, como Álvaro Moreno, que tiene ya varias tiendas también en Zaragoza y que cada vez que abre una tienda en cualquier parte de España la bendice. Entonces, bueno, pues es darnos cuenta de que la fe también va más allá de solamente ir a misa, sino que pues forma parte de toda su vida. Y estos influencers pues que muestran su día a día y que en su día a día está el ir a misa, el rezar, el ir a una capilla, pues todo eso hace que cualquier joven que lo ve diga: ¿y si yo me puedo plantear esto? Nosotros hemos querido justo salir a la calle, ¿no?, a preguntar a los jóvenes para saber qué opinan, para saber si en su entorno también han notado que está aumentando esa fe, y también muchos de ellos nos decían sobre todo justo eso, que al final lo ven en las redes sociales y al final son los jóvenes los que están siempre mirando esas redes sociales y se ven influenciados. Pero sí que se está volviendo a esta tradición religiosa que tenemos sobre todo en España. Yo creo que también influye un poco en plan el tema de la estética más que otra cosa, porque ahora se ha comercializado mucho collares con cruces y cosas así, y yo creo que es más estética y tal, y no es tan como una fe tan ferviente como era antes. O sea, yo soy creyente, pero igualmente creo que tampoco ha habido como un aumento, o sea, por ejemplo, las iglesias y demás siguen estando llenas pues de personas más mayores, que jóvenes realmente no creo. Es verdad que hay muchos grupos juveniles también que por redes sociales y demás también se fomentan y tal. Hombre, hoy en día los influencers tienen influencian muchísimo a los jóvenes, entonces es posible que se esté dando más a conocer por este motivo, sí puede ser. Hace unos años se había como más fama de estar en contra de esos valores, y he conocido a gente hace años que podría ser el polo totalmente opuesto de lo que son los valores religiosos, y ahora cuando me he vuelto a hablar con ellos pues practican bastante la religión, siguen unos valores más tradicionales, y creo que esto también lo fomenta mucho las redes sociales. Ahora mismo la religión, por la digitalización y demás, sí que se fomenta pues a lo mejor lo que decían antes, los valores y demás, pero lo más arraigado a lo mejor a la Iglesia y a lo que es un catolicismo tradicional y demás, creo que no tanto. Ya veíamos varias respuestas, gente creyente, gente no creyente, hablaban un poco de eso, sobre todo, ¿no?, de la importancia que tienen las redes sociales. Mencionaban incluso también igual un poco más, que es un poco más estético, más postureo. Otros hablaban también de que, bueno, que se cree, pero igual no los valores con los que había antes. No sé qué opinas de esto. Bueno, yo creo que al final esto ayuda a romper estereotipos, ¿no?, y demostrar que los católicos somos gente normal, gente que queda con sus amigos, gente que trabaja, gente que le gusta divertirse, pero que dentro de esa vida pues está también Dios, ¿no?, que igual que tenemos tiempo para ir a tomar un café, pues tenemos tiempo para pasar por una capilla. Creo que al final, pues eso, lo que decían, ¿no?, de las redes sociales, darte cuenta de que personas que admiras viven su fe con naturalidad, pues te invita también a ti a hacerlo. Bueno, pues hablamos, mejor dicho, de esa relación de redes sociales y fe, y ahora vamos a hablar de este fenómeno de música y religión. Lo vamos a hacer con Sergio Falces, director de Aragón Musical. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en los últimos meses hemos visto grandes referencias de la religión en la música. Pues sí, ya para Nochevieja nos encontramos con ese "yo creo en Dios a mi manera", la frase que contiene el nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaya, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso. En la música nos encontramos también mucha tradición y mucha vanguardia,
y también mucha religión, pero como dice Amaya, un poco a mi manera, ¿no? También tenemos el disco de Rosalía, en el que aparece en la portada, incluso vestida de monja. Ella dice que con mucho respeto, porque es un disco conceptual, muy místico, lleno de fe, lleno de espiritualidad, en donde ella se ha abierto en canal y donde la religión es algo para ella también a su manera, pero también como muy esencial. Neil Moliner, Natalia Lafourcade, también están hablando de religión. Nos acordamos también de ese Si hay Dios de David Bisbal, ¿no? En donde él hablaba con el mismísimo y debatía y le demostraba ese amor, ¿no? hacia Dios. Son muchas las personas que hablan de ello, y yo de hecho estoy hablando de ello y me siento como que esto es casi una experiencia religiosa, ¿no? Nos acordamos también del amigo Enrique Iglesias. Son muchas las referencias y ahora mismo está claro que son más que hace unos años, ¿eh? Sergio, en este caso, ¿no? Lo comentabas antes, que en estos dos últimos casos que has comentado se habla desde el respeto, pero bueno, sí que es verdad que a lo largo de la historia ha habido otros que igual han sido más polémicos. Bueno, tenemos por supuesto a la reina de la polémica, que es Madonna, con ese League Player, en donde aparecía en una iglesia besando al mismísimo San Martín de Porres, con cruces ardiendo. Hay que decir una cosa, Madonna reconoce ser una persona con mucha fe, ser una persona creyente, ¿de acuerdo? Las cosas como son. También tenemos ese Quiero ser santa, co-compuesto por Alaska, que publicó en el 82 un grupo que para mí es muy bueno, que se llama Parálisis Permanente, y que luego ella volvió a publicar en el 89, y que también es una persona realmente, aunque la canción fuera un pelín polémica, mucho menos que la de Madonna, desde luego, hablamos de una persona con mucha fe, ¿no? Eso se da mucho. O el tema, por ejemplo, 40, de U2, que tiene que ver con el Salmo 40, en el que hablan de mucha esperanza y de ayuda divina, ¿no? Y de unión de la gente en torno al amor. Es curioso que todas estas canciones hablan de religión, a veces de amor, a veces de desamor, pero el amor siempre aparece allí. Yo, mi favorita, por ejemplo, es la de Losing My Religion de Rem, o Ghost Only Now de Beach Boys, y estas dos canciones, la primera de los 90, la segunda de los 60, son de épocas muy diferentes, pero las dos hablan de desamor. Es curioso, ¿no? Como con la desesperanza nos agarramos a algo, ¿no? Sergio, parece que ahora decimos que se ha puesto de moda, pero a lo largo de la historia han sido muchos los grupos que han llevado a sus canciones la religión o la fe. Sí, han llevado tanto religión como fe. Fíjate que yo creo también que tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Cómo está la sociedad en épocas como los 70, ¿no? Donde hubo como un resurgir, ¿no? De la fe, de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II. Teníamos a gente como Bob Dylan, tenemos a gente como a mí me va a salir el nombre, Simon & Garfunkel, casi no lo digo, Simon & Garfunkel, que también estaban cantando mucho a la fe, ¿no? Ahí había como ese revivir, ¿no? de la fe, y ha habido muchísimas bandas, muchísimos grupos. Además, también rockeros. A mí me gustan, por ejemplo, mucho el grupo Extreme. No sé si os acordáis de esa canción de More Than Words, que es muy famosa, ¿no? Pues ellos tienen muchos más temas muy rockeros y ellos cantaban a su Dios. Ellos son cristianos y tienen canciones enteras dedicadas a la fe, gente de mucha fe. Sergio, en este caso tampoco, no hablamos ya solo de que haya cantantes, ¿no? Que lleven en sus letras, ¿no? La fe, hablen de Dios, sino, por ejemplo, si en el caso, ¿no? Hablamos del cura que se fue DJ, que es DJ, que fue aquí en Zaragoza, tuvo gran éxito, se llenó la Plaza del Pilar en este caso. Al final, bueno, son personas, en este caso un sacerdote que se sube a un escenario y que también consigue que miles de personas, ¿no? Bailen con él. El padre Guillermo, impresionante además la que montó aquí, ¿no? Y que además hace poco en uno de esos espectáculos apareció el Papa Francisco dando un mensaje, ¿no? Ahí de repente, ¿no? En una pantalla gigante. Es como que las nuevas tecnologías y la tradición, como está pasando mucho en la música, como decía al comienzo, ¿no? Que está siendo muy tradicional y a la vez muy vanguardia. También ha habido gente muy importante, curas también, sacerdotes, padres, que incluso con azacuellos se han subido en el escenario y han tocado la guitarra en plan rockero, ¿no? Ha habido también en Zaragoza alguno importante, y es que realmente si tú quieres de algún modo dar un mensaje, creo que la música, sea el mensaje que sea, en este caso el religioso, es perfecto para llegar a la gente y para poder acercarte de verdad a un alma a otra alma, ¿no? Insisto, para lo que se te ocurra, la música siempre va a llegar mucho.
Sergio Francés, como siempre, un placer escucharte y gracias por todo este recorrido de la música que nos has hecho, de la FI, de la música en tan poco espacio de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, un placer. Justo cuando estaba nombrando al cura DJ que decíamos, el padre Guilleme, sentía, estuvimos allí. Sí, ¿Cómo sí. vivisteis ese momento? Fue muy divertido, la verdad, ¿eh? Justo antes del concierto tuvimos la experiencia de tener una charla con el padre Guillerme, y es que en el auditorio unos cuantos jóvenes nos reunimos, bueno, pues bastantes jóvenes estábamos de público y había jóvenes que le hicieron unas preguntas y la verdad es que fue un rato muy ameno. Él estuvo súper dispuesto, nos contestó, nos habló de su vocación, nos habló del recorrido, de cómo había terminado siendo cura DJ, que claro, es algo que nos sorprende a todos, y luego fuimos todos juntos al concierto y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Vamos a seguir hablando, ¿no?, de esos jóvenes, de ese aumento. Y ahora lo vamos a hacer, seguimos hablando también de sacerdotes, lo vamos a hacer con el sacerdote de Caspe. En este caso hablábamos con él un poco, también retomamos, ¿no?, esa encuesta de la calle en la que los jóvenes nos decían que sí que ha aumentado la fe, pero que igual los valores más antiguos han cambiado un poco. Le hemos preguntado al sacerdote de Caspe qué opinaba al respecto. Creo que la fe de los jóvenes ahora es distinta que los de antes. Es una fe quizá a nivel comunitario menos participativa. La Eucaristía dominical les cuesta más. Sin embargo, es una fe mucho más anclada en las tradiciones. Aquí que estamos en la zona del Bajo Aragón, pues en las cofradías, aquí en Caspe hay 9 cofradías, la juventud participa bastante. Son cofradías relativamente de gente joven. Y pues en los movimientos juveniles, en las cuestiones que organizamos de excursiones, actividades un poco más dinámicas, en eso sí que participan y además son muy voluntariosos. Sin embargo, en la fe de la comunidad, en la fe de la misa diaria o dominical, les cuesta bastante más. Bueno, lo decían algunos de esos jóvenes, también creía que era así el sacerdote. En este caso, no sé qué es lo que opinas, Lidia, qué es lo que se ve un poco desde el arzobispado. ¿Cambia un poco esa manera? ¿Ha cambiado la manera de creer? Estoy totalmente de acuerdo con José Manuel. Además, al final la fe es algo muy personal y es cierto que no podemos juzgar si uno cree más, uno cree menos, uno cree de una manera y otro cree de otra, ¿no? Cada proceso, cada persona, cada historia es totalmente distinta, pero es cierto que la fe también es comunitaria. Si escuchábamos un poco a José Manuel, hablaba de grupos, ¿no? Pues es cierto que la fe también es importante vivirla en grupos. Pues para eso también está el ir a misa juntos, las celebraciones, los sacramentos. Y es que es verdad que si no, luego corres el riesgo de vivir una fe muy tuya, ¿no? Como una fe a mi manera, ¿no? Como decía el título de la canción de La Oreja de Van Gogh. Y es cierto que la fe está también para vivirla pues en comunidad. Y bueno, yo creo que muestra de eso es cada 12 de octubre, ¿no? Aquí en Zaragoza, la ofrenda a la Virgen del Pilar. Pues es verdad que un montón de oferentes vamos a la Virgen del Pilar, le llevamos nuestras flores y son personas que cada una tiene su situación, su edad, cada uno está en un proceso distinto, en un momento de vida distinto, pero a todos nos mueve lo mismo, ¿no? Que es la fe a la Virgen del Pilar. Y es que al final pues la Virgen es muestra de nuestra identidad y tenemos mucha suerte de tenerla aquí, ¿no? Yo creo que ya es como el pilar de la fe en nuestra ciudad. En este caso, ahora también que mencionas, ¿no?, el 12 de octubre, también lo decía José Manuel, un poco esas tradiciones, ¿no? Y también hablaba un poco de las cofradías. Sí. Al final son tradiciones que igual sigues un poco porque pues en tu familia se ha hecho, tú sigues. No sé si al final eso conlleva que se cree o puede ser más tradición y no se va tanto por el lado religioso. Pues yo creo que puede ser una mezcla de ambas, pero yo sí que pienso, ¿no?, que, por ejemplo, un cofrade que ahora se pega pues desde ahora ya desde enero hasta Semana Santa, tocando el tambor, los ensayos y todo, fe tiene que haber. Y es lo que digo, o sea, cada persona lo vivirá de una manera, igual van a misa o no van a misa, o lo que ellos consideren, pero fe tiene que haber, porque algo te tiene que mover para hacer ese sacrificio, ¿no? Al final, pues bueno, es una manera de entregarse, de hacer un servicio y de darse a ese momento concreto. Bueno, vamos a seguir avanzando porque sí que es verdad que parece, ¿no?, que hay un aumento de los jóvenes, que cada vez son más creyentes. Vamos a ver qué futuro cree en este caso el sacerdote de Caspe que le espera a la religión. Pero yo creo que el futuro es prometedor. Tenemos una juventud con grandes inquietudes vitales y no solo de supervivencia, sino profundamente existenciales. Y esto lleva a preguntas que necesitan respuesta
Y en la zona rural quizás es más sencillo encontrarlas en la fe de nuestros mayores, de los abuelos, de los padres, de las tradiciones, de esos templos por los que se tiene un cariño especial, porque son la parroquia y el centro del pueblo toda la vida, donde uno se reúne para celebrarlo todo. Entonces yo creo que aunque es quizá posible que les cueste un poquito más, yo creo que la espiritualidad en las zonas rurales va despegando y que los jóvenes se implican cada vez más en la comunidad. Bueno, pues según él, los jóvenes se implican, ¿no? cada vez más. Sí que es verdad que imagino, ¿no?, que a vosotros os gustaría luego que también al final esos datos se viesen un poco en esa vocación, ¿no?, que últimamente pues hablamos de que se cerraban conventos, etcétera. Se cierra justo a finales de este mes el de Sos del Rey Católico. Un poco lleva a esa falta de vocación, pero bueno, el futuro en principio, como él decía, será prometedor. Sí, yo creo que hay un futuro prometedor. Yo creo que al final la Iglesia es comunidad, es encuentro y es acompañamiento. Y sí que hay vocaciones, quiero decir, en los últimos años de nuestra diócesis pues ha habido 2 chicas que también pues han dejado pues su ciudad y una ha entrado en un convento de vida contemplativa en Yeso Comunio. Tenemos la chica que era antes delegada de la Delegación de Juventud, que también ha entrado en las Hijas de San José. Tenemos un seminario con bastantes seminaristas jóvenes, o sea que la verdad es que tenemos mucha suerte, yo creo que también en nuestra diócesis de todo esto que está ocurriendo. Al final yo creo que la Iglesia también tiene un reto, tiene que dar esa respuesta a esa búsqueda que estos jóvenes están expresando, ese sentimiento de vacío, esas ganas, esa inquietud, y yo creo que la Iglesia tiene que estar ahí también para responder, ¿no? Y desde la delegación pues también es un poco lo que nosotros proponemos, ¿no?, con nuestras actividades, con lo que vamos haciendo, para que los jóvenes encuentren ese lugar que están buscando. Pues ahí queda patente ese reto que tiene por delante la Iglesia. Lidia, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Plato de Conexión Aragón. Gracias también a ti, Susana.